Yo morí y Jesús reveló un secreto chocante sobre el ítem más importante de la Santa Cena. La taza de té temblaba en las manos de Isidora, no por frío, sino por un temblor que le nacía de los huesos, de ese lugar donde la realidad se había fracturado para no volver a ser la misma. El sol entraba por la ventana de su cocina, pintando de oro el polvo suspendido en el aire, pero para ella todo era un gris oscuro, pesado, como el sudario que cubría su alma. Eran las 3 de la tarde, y el silencio de la casa era tan denso que casi dolía. Demasiado silencio para el grito que pugnaba por salirle de la garganta. 7 minutos. 7 minutos de negrura, y luego él. No era el Jesús de los cuadros, ni el de las historias suaves. Era fuego, era juicio. Sus ojos, profundos como abismos, no reflejaban misericordia, sino una severidad que le helaba la sangre. Y la toalla, siempre la toalla, manchada de un carmesí tan vivo, tan real, que el solo recuerdo le provocaba náuseas. Estaba ahí, sobre una mesa que parecía flotar en la nada, una mesa que ella sabía, sin dudar, era la de la última cena. Pero no era el pan ni el vino lo que Jesús señalaba con un dedo implacable. Era esa toalla. Una y otra vez, la imagen regresaba, clavándosele en la mente como un clavo ardiente. Han olvidado el peso, el dolor, la entrega, había dicho su voz, resonando no en sus oídos, sino en su propia conciencia. Mi sangre aún clama y la han convertido en un ritual vacío. La acusación la había desgarrado, le había arrancado la piel, le había dejado una herida expuesta, supurante, y luego la orden, vuelve, diles, que regresen a la cruz, que celebren mi sangre con temor, no dejen que mi dolor sea una tradición. Isidora cerró los ojos con fuerza, el té frío en sus manos. Abrirlos no ayudaba, la visión se había pegado a su retina, a su alma. Su propio pulso, ahora fuerte y rítmico, era una traición. ¿Cómo podía el mundo seguir girando igual? Su fe, la de toda una vida, había sido una manta suave, un murmullo de costumbre. Ahora era un grito, una herida abierta. Nadie iba a creerle, ni su hija, Paula, tan práctica, tan arraigada a la iglesia local y sus cómodas certezas, ni su nieta, recién confirmada, para quien la fe era un evento social más. Intentar explicarlo sería como hablarle a una pared de cristal. Lo sabía, lo sentía en cada fibra. La gente no quería escuchar esa clase de verdad. Preferían la ceguera, la paz superficial. El dilema la carcomía por dentro. Cargar sola con ese secreto. Volverse una ermitaña de su propia revelación, o hablar, gritar, y que la tilden de loca, de hereje. La soledad de su verdad era asfixiante. El reloj siguió su marcha, indiferente a su tormento. Un suave golpe en la puerta de entrada la sobresaltó. ¿Quién podía ser a esta hora? Su corazón dio un vuelco. Era Paula. Siempre puntual, siempre previsora. Venía por ella para el estudio bíblico. Isidora miró la taza de té, luego la puerta, y una pregunta devastadora se le clavó en el pecho. ¿Sería hoy el día en que su alma se haría pedazos por obedecer o se condenaría por callar? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like potente que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Isidora miró la taza de té, la condensación fría en sus dedos, luego la puerta de entrada, el golpe suave repitiéndose, una segunda vez más insistente, casi impaciente. Su corazón martilló contra sus costillas, un tambor desbocado en el pecho. Paula, siempre puntual. Su salvavidas o su verdugo. ¿Podría Paula, su hija, la ancla de su mundo, la de las certezas cómodas y la fe apacible, entender la fractura,
el abismo que se había abierto en su alma, se levantó con una lentitud desesperante, cada músculo protestando, el peso de lo que había visto, de lo que le había sido ordenado, arrastrándola hacia el suelo como una carga invisible. Abrió la puerta. El rostro de Paula, enmarcado por el marco de madera de la entrada, era una imagen familiar, serena, con ese brillo práctico en los ojos que Isidora conocía tan bien. Paula vestía su habitual falda de lino y una blusa blanca impecable, el pelo recogido en una coleta pulcra. «Mamá, ¿todo bien? Te escucho tan callada. ¿Ya lista para el estudio?» Su voz era un bálsamo de normalidad, pero había algo, un destello casi imperceptible en sus pupilas al mirar la taza de té en la mano de Isidora. Una sombra, un reconocimiento fugaz antes de que su expresión volviera a la perfección. Isidora desechó la idea. Paranoia, puro y duro. Apenas había dormido. «Sí, hija, solo pensando», murmuró, la voz ronca, apenas un hilo de sonido. Paula sonrió. Una sonrisa amplia, demasiado serena quizás para la pregunta que hacía. Sus ojos, los mismos ojos que Isidora había mirado 1000 veces desde niña, se detuvieron un segundo más de lo necesario en los de ella. Un brillo inusual, casi complacido. Luego se deslizaron hacia el pulgar de Isidora, que aún aferraba la taza, y se posaron ahí. Un microsegundo. Suficiente. La mente de Isidora gritó una alerta que no entendía. Paula se acercó, el leve aroma a su perfume floral llenando el pequeño vestíbulo, y antes de que Isidora pudiera retroceder, su mano, fría y firme, se posó en su brazo. Un tacto que no era el de Consuelo. Pensando, «Ya veo», dijo Paula, y la suavidad en su voz se desvaneció, reemplazada por una frialdad que heló a Isidora hasta la médula. La sonrisa de Paula se extendió, pero se torció en algo ajeno, algo cruel. ¿En la toalla, mamá? ¿En la sangre que clama? ¿O quizás en la orden, vuelve, diles que regresen a la cruz? La boca de Isidora se abrió, pero no salió sonido, solo un jadeo inaudible. Sus ojos se fijaron en los de Paula, buscando desesperadamente una broma, una explicación, cualquier cosa que desmintiera el horror que se gestaba. Pero no había nada más que una verdad terrible que empezaba a abrirse paso, lenta, inexorablemente. ¿Cómo sabes? Isidora apenas logró susurrar, la palabra tú ahogándose en su garganta. Paula ladeó la cabeza, una expresión de calma calculada en su rostro, la misma calma de un cirujano antes de una incisión. «Oh, mamá, te hemos estado preparando para esto desde hace meses. Cada gota de ese té de manzanilla que te he insistido en preparar, cada noche en la que dormías tan profundamente, tan plácidamente, sin pesadillas, todo ha sido parte del proceso. La mente, mamá, es frágil, fácil de guiar». Las palabras cayeron como rocas sobre cristal, destrozando lo que quedaba de la realidad de Isidora. El té que Paula le había insistido en preparar cada tarde, para los nervios. La toalla, la visión, Jesús, todo había sido un montaje, una elaborada, cruel, impía farsa. ¿Quiénes somos, Paula?, balbuceó Isidora. Su mente se negaba a procesarlo, su cerebro girando en un vacío infernal. Paula apretó su brazo, y esta vez la sonrisa no era de su hija, era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa, una sombra que Isidora nunca había visto. «Somos los que te ayudarán a ver la verdadera cara de la fe, mamá, los que te abriremos los ojos a lo que la Iglesia oculta. Y el espectáculo, la visión que tuviste, era solo el comienzo, la pieza clave de un plan mucho, mucho mayor». Isidora miró la taza, el líquido ámbar ahora un veneno hirviendo en sus manos. Su hija, su propia sangre, ¿una verdugo? El mundo que antes se había fracturado en una revelación divina, ahora se pulverizaba en millones de fragmentos a sus pies. Cada fragmento una mentira, una traición. La Iglesia, Dios, su vida entera, nada era real. Su alma, de repente, se sintió como una cáscara vacía, quebrada.
¿Quién era ella? ¿Y qué era lo que realmente habían hecho con su mente, con su fe, con su alma, para este oscuro propósito? Isidora's mind rehusaba el horror, cada fibra de su ser gritando una negación. La taza de té, antes un veneno, ahora era solo arcilla fría en sus manos temblorosas, un testigo mudo de la aniquilación que se consumaba. La sonrisa de Paula, tensa y ajena, se grabó en su retina, la mueca escalofriante de un depredador que ha acorralado a su presa. ¿Quiénes sois?, balbuceó Isidora de nuevo, la voz apenas un rasguño en la garganta reseca. El agarre de Paula en su brazo se hizo más fuerte, casi doloroso, pero Isidora no sintió el dolor físico, solo la punzada gélida de una traición absoluta que le corroía hasta los huesos. El vestíbulo se hizo más pequeño, las paredes se cerraban, el aire se volvió denso, cargado con el perfume floral de Paula, que ahora parecía agrio, artificial, asfixiante. La hija inclinó la cabeza, su mirada perforando la de Isidora, y un destello, no de complacencia, sino de algo más parecido a una fanática devoción, a una obsesión milenaria, iluminó sus ojos. «Somos los fieles, mamá, los que hemos esperado este momento por siglos», susurró Paula. Su voz un murmullo que se extendía como una telaraña helada, atrapándola. «Tú eres la llave, siempre lo has sido, tu linaje, tu fe, el portal, el camino para que lo antiguo regrese». Isidora parpadeó, el cerebro incapaz de ensamblar las piezas de esa nueva locura. Cada palabra de Paula resonando como un golpe seco en su cráneo. ¿Portal? ¿Linaje? ¿Qué tenía que ver eso con la fe o con la iglesia? Un sudor frío le perló la frente, bajando por su sien, la desesperación creciendo como una marea oscura. «Yo no entiendo. Suéltame, por favor», suplicó, un hilo de fuerza regresando a su voz. Una última chispa de resistencia antes de la oscuridad total. Paula soltó una risa seca, sin humor, el sonido rasgando el silencio de la casa como un cuchillo afilado. «Comprendes más de lo que crees, Isidora. La visión, el hombre, no era Jesús, era la invitación, el acuerdo, la señal de que estabas lista, de que eras la elegida». Al escuchar esas palabras, algo se activó en la mente de Isidora, algo más allá del pánico que la había consumido. Fue el recuerdo nítido, la imagen reapareciendo con una claridad brutal de la toalla. No la toalla empapada de un carmesí vibrante como había recordado, sino de un líquido oscuro, casi negro, que olía a tierra mojada, a moho antiguo y a algo metálico, a sangre oxidada y ancestral. Un detalle que su mente, en su shock inicial, había filtrado, un error, una fisura en la escenificación perfecta que ahora cobraba un sentido atroz. No era carmesí. Nunca lo fue. Aquel color era el de la herrumbre, de una podredumbre milenaria, no la fresca promesa de redención. Su visión de Jesús, el de los ojos de abismo y la severidad implacable, se distorsionó, cobrando una forma más antigua, más primigenia. Los ojos, ¿eran abismos o pozos sin fondo que la devoraban? Y la toalla, no manchada, sino impregnada, viva, como si una criatura latiera en su interior, una creación de pesadilla. La comprensión golpeó a Isidora con la fuerza de un rayo, un trueno seco que destrozó la fachada final de su realidad. La visión no había sido una farsa controlada, no, había sido una apertura, una brecha. Y Paula lo sabía. La sonrisa de Paula de repente se desdibujó. Sus ojos se abrieron en un horror velado, y su agarre se relajó de forma imperceptible. Miró más allá de Isidora, hacia la oscuridad acechante detrás de ella, hacia el pasillo que conducía al resto de la casa, donde las sombras parecían cobrar vida. Un escalofrío helado que no era suyo, sino ajeno, algo reptante y ajeno, recorrió el cuerpo de Isidora, comenzando en su columna vertebral. Un susurro, profundo y resonante, que no venía de la boca de Paula ni de su propia mente enloquecida, llenó el vestíbulo, envolviéndolas en una resonancia que se clavaba en sus oídos y en sus huesos. Ella es nuestra ahora, y el círculo está completo.
La voz era la misma que había escuchado en la visión, la voz del Jesús que no era Jesús, pero ahora era real, palpable, envolviendo cada centímetro de su piel con una presencia densa y antigua. Paula retrocedió un paso. El terror ahora completamente desvelado en su rostro, su barbilla temblaba incontrolablemente. Sus labios se movieron, formando un no, un ruego inaudible que se ahogó en la pesadez del aire. Isidora sintió un hormigueo, como millones de arañas, bajo su piel, extendiéndose desde la toalla, no, desde el recuerdo, desde la misma esencia de esa toalla imbuida, hacia cada extremidad, hacia cada terminación nerviosa. No estaba rota, estaba siendo reconstruida, reiniciada, y su propia conciencia se batía en retirada, un grito silencioso y desesperado que nadie, absolutamente nadie escucharía. Lo que habían sembrado en ella había germinado, y había despertado algo mucho, mucho más antiguo, mucho más hambriento, que ahora reclamaba su pago. El susurro profundo y resonante no se quedó en el vestíbulo, se clavó en Isidora, en cada fibra, en cada terminación nerviosa. El hormigueo bajo su piel ya no era el recuerdo de la toalla, era una corriente eléctrica, un torrente de energía oscura que se propagaba desde el centro de su ser. Los ojos de Paula, que antes destellaban con una calma calculada, ahora se abrían en un horror incontrolable, la barbilla temblando, una súplica ahogada en sus labios mientras retrocedía un paso. Ella es nuestra ahora, y el círculo está completo. La voz, la misma voz del Jesús distorsionado, pero ahora era real, densa, envolvente, no como un eco externo, sino como una resonancia que se expandía desde su propia médula. El perfume floral de Paula se volvió agrio, casi a moho, y el aire, antes pesado, ahora palpitaba con una presencia que la asfixiaba. Un frío que no era de esta tierra, un frío que calaba hasta los huesos, invadió la habitación, y Isidora sintió la taza de té caer de sus dedos insensibles. El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo, un eco lejano, insignificante frente al cataclismo que se desataba dentro de ella. Su cuerpo no le respondía. Cada músculo se tensaba y relajaba en una danza ajena, incontrolable. Era como si se estuviese contrayendo, compactando, como si una fuerza invisible le estuviera preparando para algo. Sus ojos se fijaron en Paula, que seguía retrocediendo, la mano en la boca, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla, una lágrima de terror, sí, pero había algo más, algo. La boca de Isidora se abrió sin su voluntad, no para un grito, sino para un sonido gutural, primario, que no era humano, un sonido que no había pronunciado en toda su vida, pero que le resultaba extrañamente, terriblemente familiar. Una memoria ancestral, un instinto de supervivencia que se había transmutado en otra cosa. El vestíbulo se oscureció, no por la ausencia de luz, sino porque las sombras se hicieron más densas, engullendo las esquinas, las paredes, devorando la propia realidad. Paula tropezó con la silla, cayendo al suelo, sus ojos fijos en Isidora, ya no como su madre, sino como algo monstruoso, algo que no debería existir. La voz que había reclamado el círculo completo resonó de nuevo, no desde fuera, sino desde el pecho de Isidora, su propio pecho, y esta vez era una risa antigua, poderosa, que vibraba en el espacio y en el tiempo. Ingenuos, sisió la voz, y era la voz de Isidora, pero no la suya. Era más grave, más profunda, teñida de una maldad que... Creyeron que podían invocarme. Tontos. Los ojos de Isidora, que antes reflejaban un azul cansado, se volvieron negros, abismos sin fin, pozos de oscuridad pura que devoraban la luz de la mañana. Paula se arrastró hacia atrás, intentando escapar, un terror primitivo congelando su sangre. La verdad, la horrible y devastadora verdad, se clavó en su mente. No habían despertado a un espíritu antiguo, no habían invocado a una entidad externa para poseer a Isidora.
habían abierto la puerta a lo que Isidora siempre había sido. El linaje, la fe, el portal, no eran para traer algo a ella, sino para liberar lo que dormía dentro de ella, latente, esperando su momento. Y ahora estaba despierto, completamente. «Yo no soy la llave, Paula», siseó la voz, la boca de Isidora moviéndose con una antinatural precisión. «Soy la cerradura, y ahora soy libre». Un nuevo sonido, un crujido seco, como huesos moliéndose bajo una fuerza inmensa, llenó el aire. Isidora, o lo que fuera que se había convertido en Isibora, levantó una mano, no su mano, una extremidad pálida y alargada, y sus ojos se clavaron en Paula, no con la mirada de una madre, sino con la de un depredador milenario que por fin, después de eones de espera, había despertado a su banquete. El juego había cambiado, y el cazador ahora era la presa. La mano pálida y alargada, con dedos que terminaban en uñas, casi garras, se extendió hacia Paula. Los ojos de Isidora, o lo que quedaba de ella, eran pozos negros sin fondo que devoraban la luz, su mirada una promesa de aniquilación. Paula, tirada en el suelo, se arrastró hacia atrás, su respiración un jadeo desgarrado, la silla volcada a su lado, un obstáculo inútil. El terror, puro y primario, le congeló la médula. Un escalofrío que no le permitía moverse, solo observar cómo la figura de su madre se alzaba, monstruosa, cada milímetro de su ser gritando una verdad imposible. El susurro, la risa antigua, resonaba aún en el pecho de Isidora, la boca de la mujer moviéndose con una precisión antinatural, siseando su nombre. Paula. La voz, la de Isidora, pero milenaria, densa, casi tangible, llenó el vestíbulo. Aquella mano se detuvo a escasos centímetros del rostro de Paula, no para golpear, sino para estudiarla. Los ojos negros de Isidora se clavaron en los de su hija, y por un instante helado, la crueldad depredadora en ellos se suavizó apenas un ápice, dejando ver no comp. Paula sintió la mente de la entidad, no solo su mirada, explorándola, buceando en lo más profundo de sus recuerdos, no con violencia, sino con una curiosidad insidiosa, casi un interés particular que hizo que el perfume floral de Paula, el que había parecido agrio, de repente se sintiera como un imán, atrayendo esa presencia con una fuerza ineludible. La entidad, usando la boca de Isidora, exhaló una risa que no contenía alegría, sino una profunda y cruel ironía. «Qué ingenuidad la tuya, pequeña. ¿Creíste que solo te servirías de mí? ¿Que el portal era ella? Oh, Paula, el linaje no es solo una línea que se sigue, es un ciclo, un círculo que se cierra». La mano, alargada y antinatural, dejó de ser una amenaza directa. Se acercó más, y sus dedos, delgados y pálidos, no tocaron a Paula, sino que se posaron sobre su propio pecho, sobre el corazón de Isidora, donde la voz resonaba con la fuerza de un trueno ancestral. Ella solo fue el detonante, la primera chispa. Pero la verdadera flama, la verdadera puerta, siempre fuiste tú. Los ojos negros de Isidora, llenos de esa oscuridad infinita, se abrieron aún más, devorando la luz, la voz, ahora un rugido que vibraba en el espacio, no solo en la mente, golpeó a Paula con una revelación que destrozó cada átomo de su ser. Tú, Paula, no eres la cazadora, nunca lo fuiste. Eres la vasija final, la que me traerá a este mundo en mi verdadera forma. Y tu fe, tu comodidad, tu certeza, fue el más dulce de los venenos. Te preparaste a ti misma. Por siglos lo hiciste. Paula sintió una punzada, no de dolor físico, sino de una realización tan fría y absoluta que heló hasta su propia alma. Su visión, su plan, su control, todo había sido una elaborada farsa, no para Isidora, sino para ella misma. La entidad no había necesitado un portal externo, había manipulado un linaje entero, incluyendo a Paula, para prepararse su propio y definitivo recipiente. Su cuerpo, de repente, se sintió extraño, ajeno,
como si no le perteneciera, como si una fuerza antigua, latente desde el momento de su nacimiento, comenzara a despertar en su interior, un hormigueo eléctrico que no era de vida, sino de una nueva, abrumadora posesión. La toalla, el té, Jesús, todo había sido un cuento de cuna. La verdad era un horror mucho más íntimo. Y ahora Paula, la estratega, la manipuladora, la que creía tener las riendas, era la pieza final, la víctima definitiva. Y no había escapatoria, y no había escapatoria. La frase resonó no solo en la mente de Paula, sino en cada célula de su ser. El hormigueo eléctrico se intensificó, no como una posesión, sino como una ebullición interna, una fuerza que pugnaba por salir. Los ojos negros de Isidora, o lo que habitaba en ella, la observaban con una mezcla de triunfo y una curiosidad que no encajaba del todo, una pizca de incertidumbre que Paula, en medio del terror, apenas pudo registrar. La mano, pálida y alargada, se retrajo apenas 1 milímetro, como si la entidad recalculase, su sonrisa depredadora congelada, ya no tan segura. El aire en el vestíbulo, denso y cargado, vibraba con la presencia antigua, pero ahora, en el interior de Paula, una contrafuerza comenzaba a rugir. Su propia respiración, antes ahogada, se hizo profunda, un jadeo que no era de miedo, sino de un esfuerzo. El perfume floral, el mismo que la entidad había descrito como un imán, se hizo más potente, no a moho, sino a una floración violenta, a algo que florecía donde no debería. Las venas de sus brazos se marcaron, un mapa azulado bajo la piel tensa, y sus dedos se crisparon, no en un intento de defensa, sino como si estuvieran apretando algo, una fuerza que ella misma no reconocía. Los ojos de Isidora parpadearon, una fugaz ráfaga de azul cansado asomando bajo el negro abismo. Un destello de la madre que se desvanecía. La sonrisa de la entidad se desvaneció, reemplazada por una mueca de sorpresa, de rabia. «No, ¿qué es esto?», siseó la voz, la de Isidora, pero con un temblor de desconcierto, de dolor. Ya no era un rugido de triunfo, sino un gemido gutural, cargado de una furia que no era el plan, que no era el control. La mano de Isidora se levantó, no para atacar a Paula, sino para arañar su propio rostro, el de Isidora, como si una batalla interna se librara en su interior, un conflicto brutal que las sombras danzantes no podían ocultar. Un sonido agudo y metálico emergió del pecho de Isidora, un eco de metal retorciéndose, y la toalla que había iniciado todo, la imagen que obsesionaba a Isidora, la toalla imbuida de oscuridad, ahora se retorcía sobre la mesa invisible, como una serpiente, y la oscuridad que emanaba de ella, en lugar de extenderse, se retraía, se convulsionaba. Paula se puso de pie con una facilidad asombrosa, la figura de su madre encogiéndose, una marioneta que perdía los hilos. El miedo en el rostro de Isidora, ahora libre de la posesión, era puro. La entidad, o lo que quedaba de ella, se aferraba, pero su agarre se debilitaba. Su voz se volvía un eco lejano, un balbuceo de pánico. «Ella es la otra», siseó desde el cuerpo de Isidora, una revelación que era una súplica. «Ella es la guardiana, la que duerme en el linaje para protegernos». La luz dorada en los ojos de Paula se intensificó, no como la de una vasija, sino como la de un sol naciente que quemaba las mentiras. Levantó una mano, no pálida, no había amenaza en el gesto, solo una autoridad fría. «Tú nunca fuiste el portal, Isidora, ni yo la vasija final para eso». La voz de Paula, ahora clara y resonante, no era la suya habitual, ni la de la entidad. Era la voz de una matriarca milenaria, de una guardiana. «Fuiste la trampa, la carnada, el cebo para que lo que intentaba entrar saliera. Y yo». Los ojos de Paula se clavaron en la entidad que se disolvía en Isidora, y su voz, dura como el hierro, cortó el aire. «Yo soy el guardián, y te he estado esperando por siglos. Este juego acaba aquí, con nosotras». El vestíbulo se iluminó con la luz dorada, y la figura de Isidora comenzó a desdibujarse, no disolviéndose en sombras, sino volviendo a ser una mujer frágil, vulnerable, mientras Paula, la estratega, la manipuladora, se erigía no como la víctima final,
sino como la verdadera fuerza primigenia, la que había esperado en las sombras, la verdadera cazadora. ¿Qué linaje era este? ¿Qué poder dormía en las mujeres de esa familia? Y lo más aterrador, ¿cuántos siglos había estado Paula, sin saberlo, preparándose no para invocar, sino para contener? El fulgor dorado que emanaba de Paula no era la calidez de un sol, sino el brillo inclemente de un horno, de un oro fundido que quemaba el aire y opacaba las sombras. La luz golpeaba las paredes, revelando el polvo suspendido en motas que danzaban en el aire, diminutas partículas que parecían evaporarse bajo su intensidad. Isidora, al recuperar su cuerpo, sintió el frío golpe del alivio, pero fue un alivio efímero, como una bocanada de aire envenenado. Sus ojos, ahora de nuevo, el azul cansado de una anciana, se fijaron en Paula, cuya figura se alzaba imponente, cada hebra de su pelo recogida brillando con una luz artificial. La voz de Paula, ya no la de una matriarca, sino una orquestación perfecta, resonó en el vestíbulo, envolviendo a Isidora en su declaración final. Tú nunca fuiste el portal, Isidora, ni yo la vasija final para eso. Su mirada se clavó en la mujer que recuperaba su aliento. Fuiste la trampa, la carnada, el cebo para que lo que intentaba entrar saliera. Y yo soy el guardián. Y te he estado esperando por siglos. Este juego acaba aquí, con nosotras. El final de la frase, un eco triunfal, hizo vibrar los huesos de Isidora, pero no con la promesa de salvación, sino con un escalofrío que le heló la sangre. El cuerpo de Isidora se desplomó al suelo, sus rodillas cediendo, el mareo envolviéndola. El aire parecía escapársele de los pulmones, no por la falta de oxígeno, sino por el peso de una revelación inminente, un terror que aún no comprendía. El brillo en los ojos de Paula no era el de una guardiana, era un hambre que Isidora en su estado vulnerable reconoció de algún lugar profundo, ancestral. La sonrisa que antes había sido calculada, ahora se extendía, revelando una hilera de dientes blancos, demasiado perfectos, y un brillo en las encías que no era natural, una fluorescencia tenue que la luz dorada, de alguna forma, intensificaba. El perfume floral de Paula se transformó, un aroma dulce y empalagoso que recordaba a la carne descompuesta, a algo que se alimenta de la vida para crecer. Y el coro de voces, que Isidora había atribuido a la matriarca ancestral de Paula, no era un coro de guardianas, era un murmullo de miles, millones de gargantas, todas susurrando el mismo sonido. La tioaya, mamá, si se o Paula, su voz un eco ahora de una multiplicidad, una legión, pero el sonido de sus labios era horripilante, como el de escamas frotándose. No era sangre vieja ni oscuridad, era el veneno, el cebo para el guardián, el que intentó protegerte del despertar. Isidora levantó la cabeza, su mente gritando, ¿el despertar? ¿Pero qué? La luz dorada envolvió a Paula por completo, y por un microsegundo, Isidora vio más allá del velo. Vio la piel de su hija arrugarse y estirarse, la carne de su rostro contorsionarse, los ojos negros no como abismos, sino como el vacío dejado por algo que había devorado por completo la luz. Paula no se estaba preparando para contener, se estaba preparando para consumir. La entidad en Isidora no había sido el mal, había sido la última de una línea de guardianes anteriores, más débiles, que intentaron sellar el horror que residía en el linaje, la verdadera oscuridad que Paula había despertado, no para combatirla, sino para hacerla. Mi herencia, mamá, susurró Paula, y su voz no era de triunfo, sino de una satisfacción escalofriante. La verdadera fe es la devoción al hambre, y tú estás a punto de unirte a la mesa. La mano de Paula, ahora huesuda, con garras que se alargaban como sombras, se alzó. No era una cazadora. Era la araña que había tejido la telaraña perfecta, y Isidora, liberada, era la mosca que caía en ella. La mano de Paula, huesuda, con garras alargándose como sombras, se alzó. Isidora, tendida en el suelo, vio en ese gesto la culminación de un plan milenario,
la sentencia final que se cernía sobre su frágil existencia. El brillo dorado en los ojos de Paula se intensificaba, no con furia, sino con la placidez serena de quien cumple un destino. La voz de Paula, resonando con el eco de 1000 gargantas, se alzó, no en un grito, sino en un susurro satisfecho, el aire vibrando con la densidad de una pesadilla tangible. «La mesa está puesta, mamá», siseó, y el sonido de sus labios al moverse era el de escamas frotándose, una sinfonía de lo aberrante. Isidora intentó mover un músculo, cualquier cosa, pero su cuerpo era plomo, pesado, una marioneta sin hilos. Su propia piel se erizaba, no de frío, sino de la cercanía de una presencia tan antigua que le quemaba los huesos. El perfume floral de Paula se había transformado en algo dulzón, empalagoso, como el olor de la miel mezclada con la putrefacción. Y el vestíbulo, antes un lugar de confort, ahora era el epicentro de un vacío helado. Isidora levantó apenas la mirada. Sus ojos azules, velados por el cansancio y el terror, se clavaron en los de su hija. Pero el terror se diluyó, apenas un destello, cuando percibió algo que no encajaba en la perfecta composición de la depredadora. No era la sonrisa, que seguía siendo de triunfo, sino el brillo dorado de sus ojos. Era demasiado artificial, demasiado brillante, demasiado sostenido, como si fuera una pantalla, una máscara impuesta sobre una verdad diferente. Y en la mano de Paula, la que se alzaba, un tic casi imperceptible, un temblor que no era de poder desatado, sino de una tensión contenida, una lucha que nadie debería ver. Entonces, la risa de Paula se quebró. El chasquido de escamas en su boca se volvió un gemido ahogado, un sonido de asombro y horror que hizo que el aire vibrara de una forma distinta, no con poder, sino con una desesperación aguda. La luz dorada que la envolvía titiló, parpadeó, y por un microsegundo, la figura de Paula se desdibujó, no en la visión de un monstruo devorando luz, sino en la de una silueta difusa, casi transparente, como si estuviera a punto de desvanecerse. Los ojos negros que habían sido abismos se abrieron en un pánico primitivo, y la voz, la que resonaba con 1000 gargantas, se contrajo en un solo susurro, el de Paula, su propia voz, apenas un hilo. «No, no me usará, no», suplicó, y la mano que se había alzado para atacar ahora se dirigía a su propio rostro, arañándolo, no con garras, sino con uñas humanas, desesperadas por arrancar algo invisible, algo que se adhería a su piel. El perfume dulce y empalagoso se intensificó, pero ahora no era de putrefacción, sino de una floración forzada, de una vida que se consumía en un instante, como un pavor real que se retorcía. La verdad, la horrible y devastadora verdad, se clavó en la mente de Isidora. Paula no era la araña, era el capullo, un capullo que se abría no para liberar a un depredador, sino para ser el alimento de algo que había estado esperando pacientemente, no dentro del linaje, sino más allá de él, usando el linaje como una línea de cebo. La entidad que había poseído a Paula, el hambre que ella creía encarnar, no era el ser definitivo, era un heraldo, una semilla. Y Paula, su hija, no la vasija final, sino la tierra fértil, el catalizador de un nacimiento que había sido el verdadero propósito de siglos de manipulación. El crujido seco no vino de Isidora, ni de Paula, vino de las paredes, del suelo, del mismísimo armazón de la casa, una resonancia profunda, como si la realidad se estuviera doblando, abriendo. Un escalofrío que no era de frío, sino de una inmensidad gélida, subió por la columna vertebral de Isidora, pero esta vez no la inmovilizó, la activó. Sus ojos, los mismos ojos azules cansados de una anciana, se abrieron de par en par, no con terror, sino con una resolución que helaba. La fragilidad de su cuerpo se desvaneció, reemplazada por una quietud que no era de debilidad, sino de una paciencia milenaria. La toalla, el té, Jesús, la visión, el linaje, la fe, todo era una cadena de pasos, una coreografía macabra para este momento. Y ella, Isidora, no había sido la mosca.
Nunca lo fue. Era la jaula que se abría. Y lo que estaba saliendo, lo que había estado contenida por eones, no era Paula, era la verdadera oscuridad. Y estaba en el rostro de Isidora, en sus ojos. Y estaba hambrienta. Y estaba en el rostro de Isidora, en sus ojos. Y estaba hambrienta. Isidora, con los ojos azules, ahora profundos como pozos helados, no se movió. Su boca, antes una línea frágil, se estiró en una sonrisa que era más una fisura en el lienzo de su rostro, un gesto que distorsionaba su humanidad de una forma escalofriante. Paula, aún en el suelo, temblaba, sus pupilas dilatadas por el horror, observando cómo la mano de su madre, la que había sido huesuda y con garras, se extendía de nuevo, pero no para herirla. Se posó suavemente sobre la mejilla de Paula, el tacto sorprendentemente tibio, casi materno, una contradicción que heló la sangre. El vestíbulo, antes lleno de la luz dorada y el crujido del armazón de la casa, ahora se sumía en un silencio sepulcral, denso, roto solo por la respiración entrecortada de Paula, un hilo de sonido que parecía demasiado fuerte en la inmensidad de la quietud. Isidora la miraba, sus ojos revelando una voracidad antigua, un hambre que vibraba en el aire como una frecuencia inaudible. La fragilidad de su cuerpo se había desvanecido por completo. Era una presencia innegable. Imponente, no una persona. Paula sintió su mente invadida, no por el dolor o la violencia, sino por una curiosidad gélida, una exploración insidiosa como la de un científico analizando una muestra vital. Cada pensamiento, cada recuerdo expuesto sin piedad. El susurro que emergió de la boca de Isidora no era el gruñido primario de un depredador, sino un lamento, un quejido silencioso que vibraba con una pena inmensa, con la resonancia de 1000 siglos de agonía. No fue la voz de la oscuridad triunfante, sino un eco de una luz que se apagaba, que se ahogaba, tragada por la oscuridad en una lucha final e inútil. «Te han engañado, Paula», sisió la voz que brotaba de Isidora, la entonación no de triunfo, sino de una agonía tan profunda que no le cabía en el pecho, que resonaba en cada vértebra de Paula. «Nunca fui el guardián, fui la trampa, no para ti, sino para el que te manipuló, el que te prometió poder, el que está a punto de nacer a través de ti». La mano de Isidora se cerró sobre la mejilla de Paula, no en un agarre de muerte, sino en un intento desesperado por transmitir una última verdad, una súplica helada que se clavó en su conciencia. El linaje, la jaula, no es un lugar para encerrar el mal, hija, es un sacrificio. Y tú, oh mi pobre hija, tú eres el cordero. El rostro de Paula se descompuso no solo de terror, sino de una traición tan absoluta que su propia realidad se pulverizó en millones de fragmentos. Sus ojos se abrieron, no con luz dorada, sino con la vacuidad de quien ha sido vaciado por completo, de quien entiende, con una lucidez brutal, que ha sido, desde el principio, un simple instrumento para una voluntad ajena, un incubador ignoto. Sintió el hormigueo en su propio cuerpo, la floración forzada, no como el poder que ella creía ejercer, sino como una semilla que se abría, desgarrándola desde dentro, una flor impía germinando en su carne, consumiendo su esencia. Y la boca de Isidora, la que acababa de pronunciar la sentencia final, se abrió de nuevo, no para hablar, sino para exhalar un último aliento gélido. Un aliento que olía a tierra recién removida, a tumba abierta, a la absoluta nada. Era el sonido del alma de Paula, hecha añicos, y estaba en el rostro de Isidora, en sus ojos, y estaba hambrienta. Los pozos helados se expandieron, devorando no solo la luz del vestíbulo, sino el aire mismo. La realidad se curvaba ante esa vacuidad insondable. Paula, tendida en el suelo, vio la mano de su madre alzarse, no con garras,
sino con una lentitud antinatural, los dedos retorciéndose como ramas secas que buscan algo. Ya no había un toque materno, solo la promesa de la nada. El silencio sepulcral se hizo más profundo, roto solo por la respiración entrecortada de Paula. Un hilo de sonido que parecía demasiado fuerte, demasiado frágil. Isidora la miraba, sus ojos revelando una voracidad antigua, un hambre que vibraba en el aire como una frecuencia inaudible. La fragilidad de su cuerpo se había desvanecido por completo. Era una presencia innegable, imponente, no una persona, sino una fuerza primigenia. Paula sintió su mente invadida, no por el dolor o la violencia, sino por una curiosidad gélida, una exploración insidiosa, cada pensamiento, cada recuerdo, expuesto sin piedad. El susurro que emergió de la boca de Isidora no era el gruñido de un depredador, sino un lamento, un quejido silencioso que vibraba con una pena inmensa, con la resonancia de 1000 siglos de agonía. No fue la voz de la oscuridad triunfante, sino un eco distante, un llamado casi desesperado que le erizó los cabellos. Y en sus ojos, en el fondo de los abismos negros que parecían devorar la luz, Paula vio, por un microsegundo, una diminuta chispa azul. La chispa de su madre, una luz que se apagaba, que se ahogaba, tragada por la oscuridad en un. «Te han engañado, Paula», siseó la voz que brotaba de Isidora. La entonación no de triunfo, sino de una agonía tan profunda que no le cabía en el pecho, que resonaba en cada vértebra de Paula. «Nunca fui el guardián, fui la trampa, no para ti, sino para el que te manipuló, el que te prometió poder, el que está a punto de nacer a través de ti». La mano de Isidora se cerró sobre la mejilla de Paula, no en un agarre de muerte, sino en un intento desesperado por transmitir una última verdad, una súplica helada que se clavó en su conciencia. El linaje, la jaula, no es un lugar para encerrar el mal, hija. Es un sacrificio. Y tú, oh mi pobre hija, tú eres el cordero. El rostro de Paula se descompuso, no solo de terror, sino de una traición tan absoluta que su propia realidad se pulverizó en millones de fragmentos. Sus ojos se abrieron, no con luz dorada, sino con la vacuidad de quien ha sido vaciado por completo, de quien entiende, con una lucidez brutal, que ha sido desde el principio un simple instrumento para una voluntad ajena, un incubador ignoto. Sintió el hormigueo en su propio cuerpo, la floración forzada, no como el poder que ella creía ejercer, sino como una semilla que se abría, desgarrándola desde dentro, una flor impía germinando en su carne, consumiendo su esencia. Y la boca de Isidora, la que acababa de pronunciar la sentencia final, se abrió de nuevo, no para hablar, sino para exhalar un último aliento gélido, un aliento que olía a tierra recién removida, a tumba abierta, a la absoluta nada. Un sonido de cristal rompiéndose resonó en el vestíbulo, un eco lejano. El crujido seco no vino de Isidora ni de Paula. Se originó en el armazón de la casa, una resonancia que descendía de las paredes, del suelo, como si la estructura misma se abriera para dar paso a lo inimaginable. El aire se condensó, no en humedad, sino en una oscuridad palpable que devoraba la luz del sol que antes se filtraba por la ventana. Los ojos de Isidora, los pozos de antes, ahora eran vórtices que no solo absorbían la luz, sino el color, el sonido, la mismísima esencia del vestíbulo. El cuerpo de Paula, tendido en el suelo, comenzó a encogerse, no a desintegrarse, sino a contraerse sobre sí mismo. La piel se arrugaba, los huesos crujían con un sonido seco, como hojas marchitas. El perfume floral, la putrefacción dulzona, se intensificó, llenando la habitación con un hedor insoportable a muerte y azahar, a algo que se alimenta de la vida para crecer. Los labios de Isidora se curvaron en una sonrisa lenta, de una placidez que no era de triunfo, sino de una antigua satisfacción. «La jaula está rota», siseó, y el sonido era el de incontables insectos masticando en la oscuridad,
un chasquido incesante que no era un lenguaje, sino el ruido de la alimentación sin fin. El cuerpo de Paula, reducido a una masa indefinida, se disolvió en una nube de polvo oscuro que fue aspirada por los ojos de Isidora, por sus fosas nasales, por la misma piel que se había vuelto un lienzo para la oscuridad. El alma de Paula, su esencia, se convirtió en el alimento de aquello que había estado dormido, lo que el linaje había contenido. Isidora se puso de pie, su figura proyectando una sombra tan densa que el sol se oscureció al traspasar la ventana. Los ojos, ahora puramente negros, brillaban con una luz interna que no era de este mundo, una luz que prometía una verdad inefable, un hambre que iba más allá de la carne, más allá del alma, un hambre cósmica. La taza de té rota en el suelo, los fragmentos de cristal brillaron un último momento antes de ser absorbidos por la sombra. Isidora, la anciana, la madre, la creyente, ya no existía. Solo quedaba el hambre primordial liberada y una sonrisa que no era de ella, sino de la noche eterna. El ritual había terminado. El banquete apenas comenzaba. Espera, ¿de verdad creíste que una historia así podía terminar sin que tú hicieras algo? Imposible. Si este final te heló la sangre y te hizo sentir cada escalofrío, entonces necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas sagas que te harán cuestionar la realidad. No hay tiempo que perder. Y no solo eso, aplasta el botón de me gusta ahora para mostrar la fuerza indomable de nuestra comunidad y el impacto de esta verdad. Inunda los comentarios con tus reacciones más viscerales sobre este final que te dejó sin aliento. Cuéntame, ¿qué se te revuelve por dentro? Y por última vez, pero no menos importante, no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace, esta revelación definitiva. Es el momento de que la verdadera base de fans se una y demuestre su poder. Vamos, el tiempo se acaba.